Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Giovanni Herrera y esto es Camino y Verdad. ¿Cuántos de nosotros, en nuestra casa inclusive, o a lo largo de nuestra vida, nos han enseñado a orar? El video pasado hablamos respecto a la oración. Mencionamos que la oración es el tema fundamental en nuestra vida como creyentes y que solamente debemos de orar a Dios. En este video te quiero recordar unos puntos fundamentales ahora respecto a quién oramos y por medio de quién oramos. La Biblia nos enseña que solamente debemos de alabar a Dios y de orar a Dios por medio de Jesucristo. En la Biblia hay muchos pasajes que hablan respecto a un pecado muy importante en nuestra vida, que es la idolatría. La idolatría es el servir o el adorar a dioses paganos o a dioses que no sean Jehová. Las religiones a lo largo de nuestra vida como creyentes, y mucho se ve aquí en Latinoamérica, se nos enseñan que debemos de orar a dioses paganos o personas para que intervengan por nosotros hacia Dios. En Latinoamérica es un problema fundamental respecto a quién oramos. Las religiones y en especial la Iglesia Católica se nos ha enseñado desde chicos orar a santos para que ellos intercedan por nosotros en nuestras necesidades cotidianas. Sin embargo, la verdad de la Biblia es otra y te la voy a comentar hoy. Número 1. Éxodo 32 es un tema fundamental y es uno de los capítulos de la Biblia más fuertes que hablan respecto a la idolatría. El pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios. Y este pueblo, como muchos sabemos, fue salvado después de una esclavitud que tuvo de 400 años en Egipto. Así, cuando ya los había salvado Dios, ellos tenían el deber de solamente adorar y tener la conciencia de que Dios, Jehová, los había salvado y solamente debían de servirle a Él. Hubo un acontecimiento en donde Moisés se tuvo que ir por unos días y se quedó su hermano Aarón junto con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía la incertidumbre de qué le había pasado a Moisés y por tanto ellos eligieron hacer un becerro de oro en representación de Dios para alabarle. Ellos tenían la necesidad de alabar y exaltar a Dios, pero querían hacer la representación de Dios y lo hicieron por medio de este becerro de oro, que lo realizaron quitándose los aretes y todas las joyas que ellos tenían de oro. Aquí el tema principal es que el pueblo de Israel tenía la idea de que le estaban alabando a Dios por medio de ese becerro de oro. No obstante, Dios se dio cuenta de esta situación y le dijo a Moisés que iba a descargar su ira contra ellos. Sin embargo, Moisés tuvo que interceder con Dios en oración para precisamente pedirle que no derramara su ira sobre el pueblo de Israel, y es cuando los perdonó. Sin embargo, aquí es un claro ejemplo que la Biblia nos enseña respecto a que no nos debemos de hacer imagen o semejanza ni en la tierra, ni en los cielos, ni en las aguas, de ningún otro Dios, porque solamente hay un Dios y debemos de amarle y servirle a Él. Éxodo 24 habla respecto a esos mandamientos. Dios nos dice que no nos debemos de hacer ninguna imagen ni semejanza de ningún Dios, porque Él es el único Dios y es un Dios celoso. Asimismo, en la iglesia de Corintios, Pablo hace un énfasis respecto a todos los ídolos que estaban pasando en aquellos tiempos y que inclusivemente los seguimos viendo a lo largo de nuestros días hoy en la actualidad. Pablo niega totalmente la deidad de los ídolos, pero no niega la deidad de Satanás. Es decir, en 1 Corintios 10:20 se nos enseña que Pablo hacía mucho énfasis de que los ídolos en realidad no son nada, simplemente son figuras de barro, de madera, de hierro, que no hablan, no caminan, no escuchan, tal y como lo establece Apocalipsis 9:20. Sin embargo, detrás de esos ídolos se encuentran los demonios, es decir, el ejército de Satanás, el cual sí existe y por tanto a veces interceden en esas oraciones para hacer milagros. Esto es un tema muy importante porque cuando la gente le ora a una estatua, ya sea inclusive con la representación de Jesús en una cruz,
a la Virgen María o a San Judas Tadeo o a todos los santos que se puedan imaginar, en realidad no es que intervengan o intercedan por nosotros, porque Apocalipsis 9:20 es bien claro: no hablan, no escuchan, no caminan. Pero detrás de esas figuras que no hablan, no escuchan, no caminan, se encuentran los demonios, los cuales intentan y siempre han hecho mantener en el error a la humanidad para que se desvíen de la verdad, es decir, se desvíen de la deidad que es Dios y por tanto no le oren y no le alaben a Él. Solamente tenemos un intercesor en nuestras oraciones y es Jesucristo. En Mateo 4:10 Jesucristo nos enseñó: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nada más hay un intercesor entre Dios y el hombre y es Jesucristo Rey. Es decir, nada más nosotros debemos de hacer nuestras oraciones por medio de Jesucristo. Recordar, hermano, que no andamos por vista, sino andamos por fe. Nosotros tenemos la fe de que Dios escucha nuestras oraciones y por tanto no debemos de hacernos ninguna representación física para poder nosotros tener íntima comunión con Él. Él nos escucha por medio de nuestra oración que le brindamos por medio de Jesucristo. No necesitas postrarte ante un santo o ante una estatua, la cual, como ya hice mención, no tiene voz, no tiene vida, no escucha, no camina, no hace nada. Sin embargo, sí debes tener mucho cuidado que detrás de esa estatua se encuentra Satanás, el cual sí puede engañarte, inclusive realizando obras o milagros para que tú sigas en ese pecado. Te recuerdo, hermano, en 1 Corintios 6:9-10 se nos recuerda algo bien importante. Si tú quieres pertenecer al reino de Dios, al reino de los cielos, si quieres entrar con nuestro Dios Padre cuando Él regrese, debes de tener en cuenta algo bien fundamental. Los idólatras no van a entrar al reino de los cielos, es decir, no heredarán el reino de los cielos, además de muchos otros pecados. Pero este es uno de los pecados por los cuales Dios sí aborrece como tal que la persona se mantenga en ese pecado y por tanto se desvíe de la realidad que nuestro Dios nos ha dicho. Por tanto, en este video el mensaje fundamental es que tú te mantengas en íntima comunión con Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es el único intercesor y el único intermediador entre Dios y nosotros los hombres. No necesitas hacerte ninguna representación pagana para que te pueda escuchar tus oraciones. Recuerda que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Dios te bendiga. No hay poder infernal